Apreciados estudiantes, es un gusto encontrarnos en este espacio educativo en donde vamos a estar hablando acerca de la conducta humana. ¿Qué es la conducta humana? Está relacionado a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla el sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. Entonces, dependiendo de los estímulos que reciba la persona, actúa o se comporta de una manera determinada. Según el psicólogo estadounidense Skinner, refería a dos formas básicas de conducta: la conducta reacción y la conducta operante. La conducta reacción es involuntaria y refleja que responde a diferentes estímulos. Es algo que el ser humano no puede controlar, es algo involuntario, o sea, reacciona de manera involuntaria. Y luego tenemos la operante. Todo lo que hacemos genera una respuesta, es más bien algo consciente. Reacciono de esta manera porque quiero reaccionar de esta manera, o sea, yo decido reaccionar de esa manera ante estímulos externos. A la hora de hablar de conducta y del ser humano, es muy frecuente que dentro de lo que es la inteligencia emocional se establezcan tres diferentes tipos de conductas. Tenemos la conducta agresiva, la conducta pasiva y la conducta asertiva. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La conducta agresiva es aquella que se caracteriza porque la persona quiere satisfacer sus propias necesidades, que disfruta del sentimiento de poder, les gusta tener siempre la razón y tienen la capacidad de humillar a los demás y suele ser muy energético. No le interesa prácticamente lo que la otra persona esté sintiendo o lo que la otra persona cómo podría reaccionar. Solamente se centra en su ego, en su necesidad, en lo que quiere experimentar. Justamente el sentimiento de poder que quiere tener esta persona es lo que le caracteriza. Luego tenemos la conducta pasiva. Son aquellas personas que se caracterizan por ser personas tímidas, que ocultan sus sentimientos, que tienen sensaciones de inseguridad y de inferioridad, que no saben aceptar cumplidos, que no cuentan con mucha energía para hacer nada y que los demás se aprovechan de ellos con mucha facilidad. Entonces, las personas que tienen la conducta pasiva son personas que se caracterizan justamente por ser inseguras y tener el sentimiento de inferioridad. Luego tenemos la conducta asertiva. Este tipo de personas son personas estables, cumplen sus promesas, reconocen tanto sus defectos como sus virtudes, se sienten bien consigo mismos y hacen sentir bien a los demás. Respetan al resto y siempre acaban consiguiendo sus metas. Es una persona que le gusta sentirse bien y también hacer sentir bien. Se caracteriza justamente por ser una persona estable emocionalmente y que no está compitiendo con los demás. Principales conductas, problemas que podemos observar en el aula. En el aula van a ser muchas y muy variadas las conductas que podemos observar, ¿verdad? Entre ellas se destacan, por ejemplo, golpear a los compañeros, romper cosas, molestar a los compañeros durante el trabajo, ser ruidosos, gritar, chillar con facilidad, insultar, amenazar, intimidar
intimidar a los demás. Estas serían algunas de las conductas, problemas que nosotros podemos observar en el aula. Por eso es importante nosotros conocer el concepto de conducta, por qué se manifiesta y cuáles son los tipos de conductas que podemos observar en nuestros alumnos, para de ese modo nosotros poder trabajar en cada uno de ellos, para ver cuáles son las conductas que debemos de intensificar o trabajar, ¿verdad? Fortalecer las conductas positivas y cuáles son las conductas que debemos de ir trabajando con nuestros alumnos. Por ejemplo, el que un niño quiera golpear a su compañero es una conducta problema dentro del aula. Entonces nosotros debemos de trabajar en ello. ¿Por qué está teniendo esta conducta? ¿Cuál es el estímulo que está recibiendo este niño para poder trabajar o para poder demostrar esta conducta? Romper las cosas, insultar, qué es lo que está escuchando este alumno en su casa, por qué está trayendo esos vocabularios en el aula, cuáles son las causas, ¿verdad?, de que este niño o esta niña esté reaccionando de esta manera. Porque antes determinados estímulos que le recuerda al niño cómo debe comportarse, es ahí donde aflora justamente esta conducta. Y nosotros como profesionales, como docentes, debemos de encargarnos de trabajar justamente todas esas áreas de los niños. Nosotros no solamente trabajamos para enseñar contenido, sino también estamos para trabajar todo lo que sería la parte personal del niño o de la niña. Para facilitar la conducta podemos clasificarlo en 6 factores: conductas normalmente inadecuadas y hábitos no aceptados socialmente. Son aquellas conductas que como ya decía su nombre, ¿verdad?, son inadecuados. El gritar, el golpear, el insultar, el maltratar a otro compañero son conductas inadecuadas, son hábitos que no son aceptados socialmente. Luego tenemos la siguiente, que es dificultades personales de integración social y de relación con los otros. Son aquellos niños que prefieren aislarse, son aquellos niños que prefieren estar solos. Entonces tienen ese tipo de dificultad para poder compartir e integrarse con los demás compañeros. Entonces esa es la siguiente conducta que podemos observar. Luego está la tercera, que es la agresividad. Son aquellos niños que son agresivos constantemente, tanto física como verbalmente. Van comportándose de una manera inadecuada en clase, van ofendiendo, van insultando, van diciendo palabras que no corresponden. Luego tenemos enfrentamiento a la autoridad del maestro. Son personas, son niños que no respetan, son niños que no escuchan justamente a los docentes, sino que más bien están ahí quejándose, enfrentándose, diciendo palabras inadecuadas. Entonces podemos observar que hay un problema justamente con la autoridad, con la cabeza, que puede arrancar de lo que sería el seno materno, o sea, la casa. Entonces, el enfrentamiento con la autoridad es el problema de este niño. Alteración de las normas de funcionamiento de la clase. No sigue orden, no sigue directrices, sino más bien él hace o quiere hacer lo que él quiere, por eso se comporta de una manera inadecuada, no siguiendo las normas de la clase. Y luego tenemos la sexta, que es la última, son conductas contra los compañeros. Siempre están a la defensiva, siempre quieren dañar, siempre quieren perjudicar, tratan de llamar la atención de sus compañeros, o si ve que el otro está sobresaliendo, trata de hacerle sentir mal, trata de hacer cosas para que la otra persona se sienta mal. Entonces son 6 tipos de conductas que podemos observar en el aula.
todas las conductas negativas que nosotros podamos observar en aula, debemos de trabajarlo, debemos de prestarle la debida importancia, debemos prestarle la debida atención que merecen. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos pasar de alto estas conductas negativas, ¿qué es lo que va a hacer? Estas conductas se van a volver a repetir, no solamente en el niño, sino también en otro compañero que va a ir adoptando ese tipo de conducta, lo cual es una conducta problema para nosotros en el aula. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con uno de estos tipos de conductas negativas, entonces debemos de hacer un stop, ¿verdad? Analizar, ver qué está pasando y trabajar para poder subsanar justamente este problema y para que todos los niños puedan estar en el marco, ¿verdad?, de lo que es el respeto, de lo que sería la conducta asertiva, ¿verdad? La conducta modelo, la conducta que nosotros buscamos que nuestros alumnos puedan tener. Entonces, de mi parte es todo. Espero que les haya sido productiva la clase de hoy, que hayan sacado ciertas dudas que hayan tenido y que cuando estén en aula puedan recordar y puedan identificar cuál es la conducta que está teniendo tu alumno y qué es lo que vas a estar haciendo para subsanar esa conducta problema y guiarlo a una conducta asertiva. Nos vemos la próxima clase.